dolarización, sabiendo que esta se define como el uso de forma legal en un país determinado de una moneda extranjera en las diferentes actividades que sus habitantes realicen y que necesiten la utilización del dinero. Para esto se deben tener en cuenta varios aspectos, entre estos que la dolarización es una manera de someterse a los estándares estadounidenses y quien no cumpla con ellos pues no conseguirá fácilmente capitales e inversión foránea. Por otro lado, es importante saber que el Banco Central ya no podrá otorgar créditos para ayudar o salvar a bancos que se encuentren en problemas. De igual forma, pues ninguna nación, ni aún estando dolarizada, está inmune a las diferentes crisis financieras que se puedan presentar. Por otro lado, para el éxito de la dolarización se requiere tener en cuenta varias condiciones, entre estas que se debe aplicar reformas estructurales para la evolución de la economía especulativa a una productiva. Por otro lado, es importante imponer la austeridad fiscal y tener disciplina en el manejo del dinero. Y también, para que la dolarización tenga éxito, es importante tener en cuenta varios condicionantes. Entre ellos, se deben aplicar reformas estructurales para evolucionar de una economía especulativa a otra productiva. También se debe imponer la austeridad fiscal. Se debe desarrollar una disciplina en el manejo del dinero. Se debe dar un fortalecimiento al sistema bancario, mejorar los controles y la supervisión bancaria, coordinar una política fiscal interna con una política monetaria estadounidense. Se debe incrementar los niveles de productividad y eficiencia y por último, se deben promover reformas legales para permitir el ingreso de nuevos bancos al país. Bueno, como aspecto positivo de la dolarización, el Banco Central ya no podrá emitir billetes sin ningún respaldo. El Banco Central pues obviamente pierde la capacidad de manejar la política monetaria interna y se tiene que adaptar a la de la Reserva Federal de Estados Unidos. Las reservas de divisas pues, del Banco Central desaparecerán porque estas son transferidas netamente al público y por tanto es un proceso que es irreversible, ya que en el futuro nadie va a desear canjear esto pues, por la moneda local. El Banco Central ya no tiene que sacrificar la Reserva Monetaria Internacional para frenar las presiones cambiarias. Otro de los aspectos positivos es que simplifica y facilita las relaciones comerciales, ya que puede llegar a tener una moneda común con demás países. Reduce pues las tasas de interés, aunque no lleguen a ser tan bajas como las de Estados Unidos por el factor del riesgo país. Se establecen reglas del juego claras para el comercio exterior. En cuanto a los exportadores, ya no cifrarán su actividad en el diferencial cambiario por el constante devolución de la moneda, sino en la eficiencia y productividad con el fin de reducir los costos. En cuanto a los aspectos negativos de la dolarización, se ve una pérdida de flexibilidad en la política monetaria. En un sistema monetario dolarizado, el gobierno nacional no puede devaluar la moneda o financiar el déficit presupuestario mediante la creación de inflación porque no puede emitir dinero. Por el contrario, debe adaptarse a la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos con los problemas que conlleva este tipo de política monetaria foránea. Los productos obviamente costarán más. Los productos costarán más, pero luego de un proceso de adaptación habrá una estabilidad. En cuanto al Banco Central, ya no puede cumplir con la función de prestamista de última instancia para resolver problemas de liquidez de las instituciones bancarias para los retiros masivos de depósitos por los depositantes. Demasiado dinero en el mercado producirá altas tasas de inflación, se devaluará la moneda, habrá incremento de las tasas de interés que afectarán el empleo, el salario y la producción, entre otros. Están los países que actualmente están dolarizados, como lo son Ecuador, Panamá y El Salvador. Inicialmente les voy a comentar los antecedentes de Ecuador. Entonces Ecuador, para lograr la dolarización o lo que impulsó la dolarización en Ecuador fue principalmente la crisis económica e inflacionaria que se vivía en la década de los 90. Segundo, que las finanzas públicas tenían cifras rojas. Es decir, que para el año 1998 el déficit de las finanzas públicas representaba el 6% del PIB y el saldo de la cuenta corriente era de menos 4% del PIB en 1998, entre otras problemáticas internas que vivía el país en ese entonces. De esta manera se adoptó oficialmente el dólar en el año 2000.
Una consecuencia de la dolarización en Ecuador fue el aprovechamiento de sectores políticos y económicos porque sabían de antemano el efecto de la dolarización. Otro efecto que tuvo la dolarización fue que el Banco Central perdió muchas de sus funciones, dado que ya no iba a manejar la política monetaria del país. Ahora les voy a comentar un poco sobre El Salvador. El Salvador está oficialmente dolarizado desde el 1 de enero del 2001. Al igual que Ecuador, presentaba antes de la dolarización problemas internos. Las operaciones de mercado abierto trataban de mantener la inflación baja, pero como se había mantenido durante los años 90. Sin embargo, el exceso de liquidez por el exceso que había en ese momento de divisas empujaba a que las tasas de interés subieran bastante. A finales del 2000, el entonces presidente de El Salvador, Francisco Flores, anunció que a partir del 1 de enero del 2001 entraría en vigencia la Ley de Integración Monetaria, que pondría como inicio la dolarización. En 2001 entraría en vigencia la Ley de Integración Monetaria, la cual planteaba unificar las dos monedas, el colón salvadoreño y el dólar estadounidense, lo cual ocurrió unos cuantos meses después. Tiempo después, el país fue dolarizado totalmente, sacando arbitrariamente el colón de circulación y dejando únicamente el dólar como moneda legal incluso. La dolarización en Panamá inició en 1904 con la construcción del Canal de Panamá. La dolarización se inició principalmente como garantía económica para Estados Unidos por dicha construcción. Desde entonces, el dólar ha coexistido con el balboa, que es la moneda oficial de Panamá. Actualmente, el balboa circula dentro de Panamá simplemente como moneda. Buenas tardes, nos encontramos con el director de la Mesa de Dinero del Banco Pichincha, Mauricio Fernández Roballo, el cual nos va a tratar el tema de la eficiencia de la dolarización. Entonces, para empezar, ¿cómo usted cree que es eficiente dolarizar una economía? Pues bueno, más que eficiente, pues tienes, digamos que un país lo podría hacer cuando no le queda fácil manejar el Banco Central o digamos tiene dificultades con su propia moneda. Me imagino que fue lo que por ejemplo le pasó a Ecuador. Las ventajas son pues, que no tiene que ocuparse por ejemplo de reservas internacionales, o sea, como Colombia que tiene reservas internacionales, un país como Ecuador, pues digamos que para poner un ejemplo, Ecuador es una economía dolarizada, o Panamá, ellos no se ocupan de reservas, porque no necesitan, a diferencia de nosotros. Otra ventaja es, por ejemplo, cuando los inversionistas extranjeros van al país, digamos, no pasa como en Colombia, que cuando hay un pánico o algo, pues el dólar se dispara. Que el dólar, ustedes vieron hace poco, estaba a 3.400, por ejemplo. Entonces puede pasar muy rápido, porque la gente quiere salirse y no hay dólares suficientes, o pues, la demanda de dólar aumenta y eso puede suceder. Digamos por ahora, diría que esas serían las ventajas principales. Y en cuanto a las desventajas que tiene dolarizar, Pues la principal es que tú no puedes manejar tu propia política macroeconómica, o sea, como decir, como el Banco Central, por ejemplo, no tienes independencia, dependes de otro banco. De hecho, depende de la FED. La FED, si estás dolarizado, tú no puedes hacer nada frente a las políticas que haga la FED. ¿Qué es lo que pasa? Pues, digamos, en el caso similar a lo que pasa con el euro. Ahorita Inglaterra se salió, ellos tenían su propio banco central y no les pasó nada. Si fuera una economía en euros, ¿qué es lo que le pasa si se sale, por ejemplo, a Grecia, que hay problemas de que se quiera salir? Si se quiere salir, tienen que volver a montar todo. Digamos que pierdes tu independencia y dependes de otro en las políticas monetarias. O sea, por ejemplo, acá tú subes tasas para controlar la inflación. Cuando tú no tienes eso, pues dependes todo, dependes de otro país. Entonces, digamos, obviamente, pues esto es más complejo, ¿no? Y pues esto es, digamos, algo a grandes rasgos. Lo principal. Sí. Y en un país que tenga la moneda débil y teniendo en cuenta esas ventajas y desventajas, ¿sería mejor efectuar la dolarización? No, es difícil saberlo porque igual la independencia de un banco central, por ejemplo, cuando
digamos, el tener eso no tiene forma de financiar el déficit fiscal a través de aumentos de inflación o, bueno, digamos, movimientos en la base monetaria o cosas de ese estilo. Tiene sus ventajas, que no la mencioné ahora, por ejemplo, de pronto los préstamos en dólares, digamos, sus tasas se bajan porque se equiparan a lo que están afuera. Es difícil, digamos, es una decisión complicada, porque ya, digamos, no sé en los países que lo han hecho, yo supongo que tienes algunos acuerdos especiales, porque eso no es que, oye, voy a decidir volverme la economía en dólares. Probablemente me tocó pedirle permiso a la Reserva Federal, al gobierno americano, como Panamá, por ejemplo. En Panamá todo es en dólares, es lo que decía, no tiene reservas, sus tasas de interés son muy similares a los de Estados Unidos. Cuando ellos se endeudan en dólares, digamos que el spread, digamos, un bono americano, por ejemplo, hoy de 10 años está al 1,82, por ejemplo, hoy. Probablemente el ecuatoriano debe estar al 3,5, pero eso depende, es del CDS, digamos así, del Credit Default Swap, probablemente. Depende es que la economía pueda pagar. O sea, la verdad, yo no soy economista, ¿no? O sea, digamos que yo estoy en el mercado, conozco de algo, pero pronto un economista podría resolver esa inquietud. No creo que sea tan necesariamente conveniente, porque si no todo el mundo saldría ya dolarizado, tendríamos una sola moneda. Fíjate que a Europa le ha costado mucho tener una sola moneda, tiene que tener acuerdos. De hecho, por ejemplo, a nosotros negociar con Europa, hay que tener en cuenta que un acuerdo es con todos. Pero en el caso de la dolarización, Estados Unidos prácticamente les da permiso, pero a él no le importa si Ecuador le va bien o mal. Toma sus decisiones y independientemente de lo que le pase a Ecuador o a Panamá o a las economías, no sé qué otras áreas dolarizadas, hay varias, pero no importa, se hace lo suyo. Digamos que esa es una desventaja. Imagínate, mañana hay reunión de la FED, entonces Ecuador esperando suben tasas, entonces los va a afectar a ellos en la tasa interna. Parece que la tasa que van a subir es la tasa overnight. Probablemente. ¿Existen como métodos para que un país pueda controlar la inflación si no puede inyectar dólares? Claro, pienso que los que yo conozco, uno de ellos son, por ejemplo, los aranceles, ustedes tú sabes. ¿Qué pasa si no tuvieran aranceles? Pues de pronto, si hay productos muy baratos, tú los traes de Estados Unidos y afectaría la producción interna. Con los aranceles, haces que tus productos se mantengan buenos, porque podría haber, si digamos tú vendes algo a $10 en Estados Unidos, está a 5 y lo dejas traer con el arancel, pero empiezas a vender en 5, este se cae, podría haber deflación o simplemente acabarías con ese productor. Entonces, lo que sí pasa en este tipo de economías es que tienen que volverse productivos, o sea, tienen que tener una economía eficiente, porque todo es en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos exportan, bueno, además de todo no tienen una cosa que tiene acá, un exportador aquí tiene que cubrirse de los riesgos de tasa de cambio. Allá no, que todo es en dólares. O sea, que la moneda única es en dólares. O sea, que aquí, por ejemplo, hacemos todo con respecto a dólares, a menos de que exportemos a libras, pero igual van libras, dólar, pesos. O sea, siempre va, normalmente va a dar la vuelta, porque es nuestra moneda contra la cual siempre nos comparamos. Entonces, digamos que esa es una, aranceles y la productividad. O sea, muy probablemente un país tiene que incentivar a los productores a que tengan máquinas, a que tengan un aparato productivo eficiente, porque si no, entonces no les va a servir de nada. O sea, si es ineficiente, ¿qué pasa para hablar de Ecuador? Ecuador depende mucho del petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, pues tiene algo de economía bueno, no sé qué porcentaje, no lo sé, pero seguramente esa parte, bueno, hay que motivar. Pero si tú dependes de los commodities, como el petróleo, pues cuando el petróleo cae, todo es en dólares, pues igual, depende de las circunstancias, no sé, no, porque no conozco, digamos que no he estudiado la economía así a profundidad para saber, eso sería como una de las formas, seguramente el más. Digamos, ¿tú cómo crees que un país dolarizado como Ecuador se cubre el riesgo de que Estados Unidos entre en una crisis? Esa es, una de esas es que tiene que tener sus propios productos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si el dólar, ahora es al revés,
cuando nosotros hablamos de depreciación del peso, entonces por un dólar dan más peso, ¿cierto? Entonces, si el dólar se deprecia, o sea, al revés, ¿cierto? Porque cuando el dólar sube a 3.500 es que se valorizó el dólar, o sea, el dólar se puso fuerte. Si el dólar se pone débil, ¿qué pasa? Que las exportaciones del país, que está dolarizado, pues le conviene, porque son más baratos para los otros, como cuando nosotros teníamos el dólar a 1.700 pesos, ¿cierto? Entonces era barato, probablemente, creo que incluso en esa época hay unos grandes, que exporta Ecuador. Entonces, yo le compro a Ecuador, me sale barato. Ecuador vive en dólares, no me importa, pero a mí me cuesta menos peso, ¿cierto? Entonces la clave está en los productos, porque ahí se vuelve la economía tiene que ser eficiente. Lo que tiene, lo que produce o lo que vende tiene que ser eficiente, si no, grave. Ese es el riesgo, otro de los riesgos. Si tú te quedas sin aparato productivo eficiente o si te quedas sin commodity, grave, no hay cómo controlar. Aquí por lo menos, ¿qué pasa? Con lo interno, bueno, la infraestructura, por ejemplo, seguramente pensándolo de alguna manera, seguramente haya todos en dólares. Si todo lo importa, pues no les afecta. En cambio acá, cuando nosotros tenemos que importar, tenemos que importar acero, que el dólar se sube, pues hacer puentes, hacer edificios, si me toca importar acero, pues se vuelve más caro, entonces no importa. Pues porque tiene dólares, lo compra lo mismo, si es que no importa de Estados Unidos, porque si importa de otro país, puede ser de China, o sea, eso ya depende de ese tipo de juegos que hay ahí. La clave está en lo que maneje el sector económico. De pronto podría, digamos, que la dolarización de pronto espantar a los posibles inversionistas. No necesariamente porque es lo que les decía, tiene una ventaja. Yo invierto en Colombia en TES, para hablar, que bueno, lo comparo. Compras TES. Para llegar a los TES tienes que vender dólares, o sea, comprar pesos para comprar TES. ¿Cierto? Compras TES, estás largo pesos, quedas en los TES. Si hay pánico, pues si venden los TES, tienes que comprar dólares. Cuando hay pánico, digamos, no hay suficiente dólares, no empieza a haber demanda de dólares, cuando empieza a haber más barato, se sube. Cuando ya no, cuando se quiere ir, pues están los dólares, vende el producto. Cambia, si es un papel, pues cambia la parte en papel. Si es, ya tendrán que ver, por ejemplo, si es finca raíz, pues de pronto la finca raíz estará de una forma u otra en el país, pero es un dólar. Entonces, digamos, desde el punto de vista de devaluación, no lo todo. Digamos que eso tiene una ventaja, no necesariamente los espacios, de pronto les puede interesar. Ya depende de los manejos. Que por ejemplo Ecuador tiene como la tendencia de izquierda con sí, el presidente correcto. Tiene como esa entonces ya puede haber ese tipo de cosas que pueda denunciar en el superficial diferente, como en Venezuela, que están expropiando sus negocios, pero como el dólar, no, porque ellos no tienen todo el dólar, no importa. Yo pensaba como inversionista puedo ser más rentable en un país como Colombia, ya sea convertir en dólares, en pesos, pues la cantidad es más grande. No necesariamente, es que recuerde que hay una paridad. Depende de la tasa local, la tasa local depende del riesgo país, la calificación del país, usted puede hacer. Entonces, por ejemplo, hay bonos ecuatorianos en dólares, pero no porque sean en dólares son lo mismo que en Estados Unidos. No, la tasa de dólar más el riesgo país. No sé cuántos puntos estará ahora, no líquido, no sé cuántos puntos estará. El colombiano, por ejemplo, sube el 5 años convirtiéndolo a dólares, entonces depende, no necesariamente. La tasa no tiene nada que ver para
solo que tiene sus propias políticas monetarias, como acá, el Banco República, ellos tienden a decir ellos qué hacen. Por ejemplo, una de las, en este momento lo he visto con la subida del dólar, el Ecuador ha tenido cierto riesgo, o sea, el riesgo de Ecuador ha aumentado un poquito porque dependen de Estados Unidos. Entonces hay momentos en que cuando todo está como normal, pues bien, pero cuando no, pues la subida de tasas, que puede ser en Estados Unidos, pues también va directo contra nuestra regla, lo que es el dólar. Entonces depende, no necesariamente. Sinceramente, no. Yo creo que para uno recomendar a una persona que sería un poco atrevido en decir que si yo no la recomiendo, solamente es que tienen que intentar. En una economía como Colombia es mejor crear crédito. Por ahora, no, es que no le veo el objetivo de dolarizar, menos ahora, porque acuérdense que cómo se dolariza, es como hacer un intercambio. Si nos dolarizamos mañana, entonces nos vamos a dolarizar a 3.000 pesos. Entonces, todo va a estar por las nubes. En teoría, no. Es difícil hacer esa. De pronto sí podría yo recomendar es que los billetes ya no sean de crédito financiero, sí, pero que ya se nos pasemos a dólares, tiene sus ventajas y sus desventajas. No sé si en el futuro, así como había un bloque en Europa, hay un futuro acá, pero eso es una tasa de intercambio, tal cual. O sea, cuando era en España, eran X pesetas por dólar y se fueron cambiando poco a poco, empezaron a andar de las dos y hasta que se cambie se hace una sola. Pero entonces ahí qué pasaría, y puede ser muy diferente porque por ejemplo que en el Banco Central Europeo participan los del Banco Central local. O sea, de todas maneras es como un banco, es diferente a lo que tiene Ecuador. Ecuador es difícil pegar a Estados Unidos, no le está diciendo a nadie, venga, no hay una buena manera. Son dos situaciones diferentes a la de Europa. Todos nos ponemos de acuerdo y ahí en el Banco Central Europeo hay participantes de Italia, de Francia, y todos tienen algo de voz y voto. Entonces acá, bueno, todo es una reserva federal, esa es la diferencia. Finalmente, como así el euro, es una moneda nueva para todos. Para todos es nueva, para Francia, para Italia, para todos los que se unieron ahí es nueva. Fíjate que los británicos nunca quisieron, de pronto siempre se están por retirar. Hubiera sido más duro que Brexit y Inglaterra no tuviera ayuda. Ellos se retiraron y el Banco Central inglés va a defender. Es diferente a empezar a volver a hacer los billetes de la manera anterior. O sea, eso tiene, esa es la otra. Entonces tú no puedes emitir dólares. Aquí, por ejemplo, nos falta plata. Obviamente eso va contra el débito. Pero usted pone la maquinita de los billetes y lo empieza a hacer. Así funciona. Obviamente es más complejo, pero más o menos así. También tú no puedes hacer dólares. No sé, por ejemplo, qué acuerdos tienen con Estados Unidos. De pronto, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano ya me dice que hay mucho dólar en el mercado. De pronto ellos necesitan retirar de alguna vía, no sé. Yo les digo, es independiente, o sea, prácticamente ellos se pegan ahí, un mosquito pegado a un gigante, pues es todo, que la economía de Ecuador. Que usted nunca escucha que en Estados Unidos, bueno, vamos a preguntarle a Ecuador qué hacemos, o a Panamá, no, nada, es diferente a la de él, digamos que no sé si tiene una. Muchísimas gracias. De nada, espero que haya satisfecho sus preguntas. Como se observa en la anterior tabla, el efecto de la dolarización con relación al PIB es positiva, puesto que se refleja un constante crecimiento de la economía. Se puede establecer que la dolarización no ha tenido un mayor impacto positivo en la balanza comercial de los tres países. Solo Ecuador ha presentado superávit de la balanza comercial en los últimos periodos.
Como se puede observar en la gráfica, en los periodos posteriores a la dolarización se presenta un crecimiento constante principalmente en Panamá y El Salvador. En Ecuador se presentan variaciones principalmente por asuntos internos y el incremento del gasto público desde el mandato del actual presidente. En los periodos posteriores a la dolarización se presenta un crecimiento constante de la deuda externa. Se puede suponer que la dolarización generó de cierto modo un aumento de la deuda externa ligado al incremento del gasto público. Generalmente, la decisión de dolarizar una economía es antecedida por una crisis interna que provoca una devaluación extrema de la moneda local frente a la divisa. Un aspecto relevante al dolarizar la economía es que, aunque se elimina el riesgo de tipo de cambio, se genera un riesgo latente de contagio de crisis financieras por parte del país emisor, en este caso Estados Unidos, dado que el país dolarizado depende puramente de las decisiones de Estados Unidos, tales como la fijación de tasas de interés y la emisión primaria de dólares. Otro punto importante es que la dolarización obliga al Banco Central a crear estrategias para controlar la inflación y el mercado interno, dado que al dolarizar la economía se elimina la emisión primaria de dinero por parte del Banco Central. En economías no dolarizadas, como lo es la economía colombiana, la emisión primaria de dinero es la función principal del Banco de la República, la cual usa para controlar la cantidad de dinero en la economía, es decir, para controlar la inflación. Al igual, no es fácil medir el impacto de la dolarización. En el análisis propuesto anteriormente, se pretende evaluar las cifras de los países dolarizados, tales como el PIB, la deuda externa, la balanza comercial y las reservas internacionales en los periodos posteriores a la dolarización, en el país de Panamá, Ecuador y Salvador, los cuales representan un impacto positivo en la economía. En resumen, no es fácil tener una posición certera frente a la dolarización, puesto que en esta se ligan varios factores, tanto positivos como negativos, difíciles de medir, y en donde pueden ser alterados por externalidades tanto políticas como sociales. ¿A qué se hace referencia a la dolarización? Bueno, la dolarización se refiere precisamente a una política que asumen algunas economías cuando se presentan una serie de procesos, digamos, de crisis financieras, de evaluaciones aceleradas o alguna afectación de las mismas tasas, pues de las tasas de interés sobre el proceso de inversión en algunas economías. ¿Y tú consideras que para una economía como la colombiana sería bueno dolarizarse o no? Yo considero que en la medida en que el panorama internacional, tanto político como económico, donde que pretende o que presenta una posible crisis financiera global, el dólar en este momento no es una moneda confiable para entrar, mucho menos en un proceso de dolarización. Es importante tener presente que la dolarización, así como el cambio a cualquier otra moneda fuerte, representaría para la economía que la economía se sujete a cualquier cambio o a cualquier transformación o a cualquier efecto negativo o positivo de la economía global con respecto a esa moneda. Si sucede algo en este momento con respecto a Estados Unidos, la caída del mismo dólar en función del proceso político con las elecciones, un proceso de pronto de capitales colondrinos en la inversión extranjera que se está presentando dentro de Estados Unidos y que esos dineros de muchas compañías multinacionales europeas y asiáticas en Estados Unidos puedan salir de allí, eso puede afectar directamente a la moneda del dólar. Entonces, yo considero que en este momento, simplemente porque si considerar que la economía colombiana necesita dolarizarse, no me parece. La moneda colombiana, a pesar de todo, ha mantenido de alguna forma cierto grado de fortaleza dentro de la volatilidad de los mercados financieros en las economías latinoamericanas. Siento que todavía hay mucha fortaleza y hay mucha solidez de la economía colombiana, especialmente por lo atractivo a la inversión extranjera precisamente que es.
Entonces, hablar de dolarización de la economía colombiana todavía yo creo que está muy lejos de pensarse. Y por último, ¿crees que en el caso de Ecuador o Panamá ha sido positivo pues, realizar este cambio? Positivo en la medida en que existe o se pueda presentar un proceso de integración financiera con respecto a la economía norteamericana y a cualquier otro tipo de economías que están manejando también el dólar, digamos como moneda comercial. Eso facilita un poco las transacciones comerciales, hace un poco las transacciones comerciales un poco más eficientes. Y sin embargo... Hola, ¿te podemos hacer una preguntita? Mira, es que estamos haciendo un trabajo de la U. Queremos saber tu opinión. ¿Tú crees que en Ecuador, cuando se cambió del sucre al dólar, eso fue positivo para la economía? Pues según mi hermano que vive en Ecuador hace muchos años, sí. ¿Por qué motivo? Porque se estabilizó un poco, se estabilizaron los precios. Se formó una base, pero pues esto ya fue hace mucho rato. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Te queremos hacer una preguntita. ¿Tú estás de acuerdo con la eficiencia de la dolarización? No, por supuesto que no. ¿Por qué no estás de acuerdo? Oye, mire, es que acá en Colombia el dólar ya está casi en 3.100 pesos y eso nos afecta a todos los colombianos, ¿cierto? Tanto la situación económica como en política, ¿sí? Entonces, de repente, digamos un venezolano que quiera venir a cambiar de repente dólares o pesos o de bolívares a dólares o de pesos a dólares, ¿cuánto tendría que trabajar un colombiano para adquirir dólares? De repente para viajar al exterior o para hacer compras aquí. O sea, ¿tú crees que el costo de vida en Colombia subiría Claro, si manejamos una economía dolarizada? Por supuesto que sí. Por ejemplo, más que todo en la cuestión de mercado, ¿sí? Porque de repente si se dolariza el país, ¿cuánto puede costar un mercado? A diferencia de la moneda nacional ahorita en este momento, sería más costoso. Aparte que este es un trámite bastante complicado para que llegue al país ahorita en este momento. Eso estaría en cuestión de veremos, porque tendría que pasar por muchos procesos, ¿no? Hasta sacar todo en eso. Muchas gracias. ¿Te paso una pregunta? ¿Tú sabes algo sobre la eficiencia de la dolarización? Bueno, gracias. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Tú crees que es eficiente la dolarización en un país como Colombia? No. ¿Me podrías decir por qué? Pues la verdad ya uno está acostumbrado a manejar el peso, entonces sería como un cambio muy drástico cambiar del peso al dólar. Y pues ahí sí tocaría como estudiar la diferencia entre un dólar y un peso, a ver cuál de los dos es mejor. Entonces no me parece. Bueno, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo crees tú que afectaría el cambio de moneda de peso a dólar del país, aquí en el país? La verdad no sé, pero creo que debería ser hasta bueno, porque en Ecuador les pusieron y les ha dado resultados. La verdad no sé qué afectaría, pero creo que sería un cambio para mejoraría, creo que la economía con respecto al cambio de peso a dólar. Sí, o sea, la verdad no sé cómo explicarlo, pero creo que sería positivo. Ok, dale, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Te podemos hacer una preguntita? Sí. Mira, ¿tú sabes qué es dolarizar una economía? Y lo que significa la moneda del país a dólar. Ok, ¿y para ti sería algo positivo o negativo? Pues no depende de la economía del país que vaya a aplicar. La economía en el caso de Colombia, yo creo que en este momento no. Creo que es mejor tener la moneda. Debe ser algo con el peso, pero no convertirlo por aquí. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué creen ustedes que respecto a sus negocios les pasaría si ya no les pagan en el peso colombiano, sino que ahora la moneda sería el dólar? Pues sería muy difícil porque la mayoría pues no conocemos bien el dólar, no lo manejamos bien.